Bien, vamos a ver cómo analizamos gráficas e identificar si son funciones. Vamos a usar el criterio de la línea vertical, como lo dice aquí el autor en la página 22 del libro. Tenemos la siguiente gráfica, una línea, una función lineal, y vamos a imaginar una recta en todo el recorrido de esta gráfica. Y si la corta, en este caso a la gráfica, en un solo punto en todo su recorrido, podemos decir que se trata de una función. En este caso, en la segunda gráfica, vemos que a lo largo de su recorrido corta a la función o a la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función. Bueno, aquí este ejercicio de la página 23 se les queda de tarea para que ustedes indiquen de acuerdo al criterio de la línea vertical si se trata de una función o no. Aquí dice, ¿es una función? Ustedes contestan sí o no. Para este caso es sí. ¿Por qué? Porque corta a lo largo de su recorrido un solo punto a esta gráfica. ¿Sí? Bueno, esto está muy fácil y lo hacen de tarea, por favor. Ahora, en la página 24 nos indica el tipo de funciones que podemos encontrar. Las funciones algebraicas que están constituidas por la función constante, función identidad, función lineal, cuadrática, cúbica, polinomial, racional e irracional. Y las funciones trascendentes que son la función exponencial, logarítmica y trigonométrica. Aquí en la página 25 nos muestra algunas imágenes de algunas funciones aquí algebraicas y trascendentes. Muy bien, por ejemplo, la función constante aquí no las pone el plano cartesiano, el eje de las x y el eje de las y, nos pone aquí y es igual a 2.5, o sea, y vale 2.5, o sea, en 2.5 vamos a trazar una línea horizontal. ¿Por qué horizontal? Y esta es infinita, porque para cualquier valor de x, por ejemplo, si vale menos 4, siempre va a caer en 2.5. Para menos 2 vale 2.5, para 0 vale 2.5 y así sucesivamente. Entonces viene desde menos infinito hasta más infinito, por lo tanto se traza esta línea horizontal. Ahora, la siguiente función es la función identidad. En este caso ya la había mencionado anteriormente. ¿Por qué identidad? Porque dice y es igual a x, o sea, cualquier valor que le demos a x lo va a tomar de manera directa y. Por ejemplo, si x vale 0, y vale 0, pasa por el origen. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 4, y toma el valor directamente de 4. Y así sucesivamente, o precisamente si se viene de menos infinito, si x vale menos 2, y va a valer menos 2. Cae aquí. Si x vale menos 4, y vale menos 4. Muy bien, entonces esta función es infinita o la recta. La función lineal vemos que ya es, en este caso tenemos que y es igual a x más 2. ¿Sí? Vemos que es prácticamente la función identidad x, pero se le está agregando 2, más 2. O sea, quiere decir que va a cortar al eje de las y en dos positivos. O sea, tenemos aquí el 0, 2 sobre las x, las y, perdón, y aquí va a pasar nuestra recta. Entonces aquí la trazamos, ¿sí? Esta función es positiva. Aquí nos da la función lineal con su pendiente negativa. ¿Por qué negativa? Porque tengo aquí un signo negativo antes, es menos x más 2. Entonces el trazo difiere a esta, aunque corta igual y en 2, ahora está inclinada de manera negativa. ¿Sí? Ahora aquí la siguiente imagen es una función cuadrática. Siempre la función cuadrática nos da como resultado una parábola. En este caso es y es igual a x cuadrada. Por ejemplo, si x vale 0, va a pasar por 0. O sea, aquí está nuestro vértice.
¿sí? De aquí lo ubicamos el vértice, ponemos el punto y de aquí subimos precisamente con el comportamiento positivo de la parábola. La siguiente función tenemos que es y igual a menos x cuadrado. También es una función cuadrática, pero en este caso es negativa. Si se dan cuenta, ahora la concavidad es hacia abajo. Igual toca el vértice en 0, pero ahora queda abajo del eje de las x. Para la función cúbica tenemos y es igual a x al cubo. Si vale 0x, también va a pasar por 0 y su comportamiento siempre va a ser este. Para la función cúbica negativa, aquí tenemos que es menos x al cubo, igual pasa por 0, pero lo que hace es se invierte, como si se vea por un espejo. Para esta función polinomial tenemos que y es igual a 0.2 de x a la cuarta menos 3x cuadrada. Entonces, esta función polinomial, bueno, tiene esta forma por los coeficientes numéricos. Además que es una función polinomial de grado 4, pero únicamente tiene dos términos. Bueno, por eso su forma caprichosa. ¿Sí? La siguiente página 26, tenemos igual otra función polinomial, pero ahora tiene grado 5, es y igual a x a la quinta más 3.5 de x a la cuarta menos 2x cúbica menos 12x cuadrada. Si nos damos cuenta, falta aquí un término en x y un término independiente. Bueno, pues de alguna manera con estos términos tiene este comportamiento. Es más caprichoso que la anterior, pero también es una función polinomial. La función racional es y igual a 1 sobre x. Siempre va a ser este su comportamiento. Es una función asintótica. ¿Por qué asintótica? Porque no toca nunca al eje de las x, ni en negativo ni en positivo. Se acerca a 0, pero nunca lo toca. Y el eje de las y es su asíntota vertical. ¿Por qué? Porque por más que lo prolonguemos, este nunca va a tocar al eje de las y. ¿Por qué? Porque nunca puede ser 0 este cociente. Bien, entonces la función irracional es esta y igual a la raíz de x. Es esta su representación. ¿Por qué? Únicamente tiene valores para las x positivas, porque para las x negativas no hay raíces negativas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí de este lado no existe la función. La función exponencial, esta es una especial, es y igual a 2 a la x. Esta es su representación gráfica y más o menos son así los comportamientos de las exponenciales positivas. Y bueno, de alguna manera, si nos damos cuenta, también es asintótica porque nunca va a tocar al eje de las x. En este caso, esta función exponencial es su coeficiente es 0.5, su base es 0.5 y está elevado a la x. Entonces, como es decimal, lo que hace es invertirse. La función logaritmo natural. Aquí vemos que ahora viene de menos infinito, sube, sube, sube y va hacia infinito positivo de las y. Aquí va a cortar al eje de las x en 1. Se me olvidó decirles que aquí esta función va a cortar al eje de las y en 1. Aquí está corta el eje de las x en 1. Muy bien, es logaritmo natural aquí. La función trigonométrica seno de x es su comportamiento, coseno de x y la tangente es esta. Muy bien, entonces son para que las ustedes identifiquen y de alguna manera las tengan visualizadas. Ahora vamos a ver lo que son las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Primero, para identificar si una función es inyectiva, usamos ahora el criterio de la línea horizontal. Si hacemos el recorrido a lo largo de la función y la corta en un solo punto, bueno, decimos que la función es inyectiva. Para la siguiente figura, la figura 2, para esta parábola, vemos que la corta en 2 puntos. Acá abajo ya no la corta, ¿por qué? Porque la función no existe, no tiene valores para y negativos. Bueno, pero aquí donde está definida la corta en 2 puntos, por lo tanto no es biyectiva. Ahora,
Para saber si una función es sobreyectiva, tenemos que ver la gráfica y vemos que aquí está definida para las y negativas, inclusive para el 0 y para las y positivas, ¿sí? Entonces es sobreyectiva. Esta función, que es polinomial, está definida para las y negativas, pasa también por el 0. Aquí tiene dos valores, bueno, tiene valores para y, pero también dos para x, y aquí también está definida para y. Por lo tanto, es sobreyectiva. Ahora esta parábola vemos que tiene valores, toma valores para y desde 0 a infinito positivo, porque tiene valores para y en ambos lados de las x, pero para las y negativas no tiene valores, por lo tanto no es sobreyectiva. Esta función exponencial igual tiene valores para y positivas, inclusive no el 0 tampoco lo toca, no está definida para 0, y para el 0 y tampoco las y negativas, por lo tanto no es sobreyectiva. Ahora, para saber si una función es biyectiva debe cumplir con los dos criterios, que debe ser inyectiva y sobreyectiva. Si no cumple con alguno de los dos, entonces no es biyectiva. Por ejemplo, esta recta la analizamos y vemos si es biyectiva utilizando el criterio de la línea horizontal. Vemos que corta la gráfica en un solo punto a lo largo de su recorrido, por lo tanto es inyectiva. Es sobreyectiva porque tiene valores para y negativos y y positivos. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Esta función cúbica es inyectiva porque vemos que usando el criterio de la línea horizontal la corta en un solo punto a lo largo de su recorrido, y es sobreyectiva porque vemos que toma valores para y negativos, pasa por el 0 y también y positivos. Como es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Esta función exponencial es inyectiva porque si aplicamos el criterio de la línea horizontal vemos que la toca en un solo punto a lo largo de su recorrido. Pero no es sobreyectiva porque no tiene valores para y negativos, inclusive no tiene valor para el 0, no está definida. Entonces no es biyectiva. Esta función cuadrática vemos que pues no es inyectiva porque si utilizamos el criterio de la línea horizontal la toca en dos puntos a lo largo de su recorrido, y además en este caso tampoco es sobreyectiva porque no está definida para las y negativas, por lo tanto no es biyectiva. Bueno, se les queda de tarea la página 31, página 32.